אפשר לתקן. Estamos en la mitad de la mitad de Itnasut. Llegamos hasta la página 123. Habíamos visto un párrafo del Mesilat Yesharim en el cual dice que no necesariamente el que tiene Gavá busca Kavod. La búsqueda de Kavod no es de la Gavá misma, sino en el fondo es una rama de la Ta'avá, un tipo de placer que las personas buscan cuando tienen Ta'avá. Pero puede ser perfectamente que una persona tenga Gavá, no refiriéndose a la Itnasut, que es nuestro tema, sino una persona que tenga la Gavá clásica, lo que se llama Gavá Bejochma. Y ahí no necesariamente va a buscar el Kavod. La búsqueda del Kavod, del reconocimiento, de la aprobación, es algo que está más asociado, vamos a ver, a este Ta'avá, a este placer del Kavod, que muchas veces viene junto con el tema de la Itnasut que estamos estudiando hoy. Vamos a ver este párrafo. No sé si lo vimos la vez pasada o no, pero por las dudas lo repetimos ahora. Entonces, estamos en la página 123, la cita del Mesilat Yesharim, la primera. Yo lo dividí en dos para que quede más claro, y dice así: Kenedaber bemidot arashiot barichut y un yoter. Vamos a hablar de las midot principales de forma más extendida. Por cuanto que son midot muy frecuentes. Veem agava. ¿Cuáles son las midot más frecuentes de las cuales el Mesilat Yesharim se dedica a profundizar más? Son la Gavá, el Kaas, la Kiná y la Ta'avá. Entonces, primero empieza explicando la Gavá, y después de que terminas de explicar la Gavá, dice Omnam y Kad Ta'avá, ahí empieza a hablar de la Ta'avá y pone el Shnei Rashim. Entonces, de la Gavá ya habló, y ahora empieza a hablar de la Ta'avá. Y dice que la Ta'avá se divide principalmente en dos ramas. Aejadu Amamón. Una de las cosas que las personas desean por Ta'avá es el dinero. Vashiniu akavod. El segundo es el kavod. Shneem ke'echad ra'im ma'od. Los dos son muy malos. V'gomim le'adam ra'ot rabot. Buscar el dinero en exceso o el kavod en exceso son dos cosas que hacen muy mal. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que el Mesilat Yesharim, cuando quiere hablar de la búsqueda de kavod, no lo deriva de la gavá, sino lo deriva de la ta'avá. Eso es muy importante porque muchas veces cuando se habla, se asocia la búsqueda de Kavod con la Gavá. Acá está diciendo que no. La Gavá no necesariamente es algo que busca Kavod. El que busca el Kavod es el placer. Igual como a una persona le gusta comer, por ejemplo, también le gusta el Kavod. Simplemente es algo placentero. Y ahora vemos la segunda cita en el mismo cuadro. Aquí en Mesilat Yesharim, en otro lugar, también dentro del capítulo Yud Aleph, está hablando de los tipos de Gavá. Y dice que hay otro tipo de Gavá. Después de que describió distintas formas de tener Gavá, describe una y dice, hay un tipo de Gavá, Shechshov Belibo, que la persona piensa en su corazón, Shekvav u Kolkach Gadol, él tiene Gavá y piensa que es tan grande, Umehubad y respetado, tiene tanto valor, al She'ifshar la Kavod, Sheitparesh Memeno, hasta el punto de que el Kavod ya no se puede separar de él. Veino Tzarichlo Klal, y no lo necesita más. Es decir, puede haber una persona con Gavá que no busque más el Kavod, siente que no lo necesita. De estas dos citas del Mesilat Yesharim, vemos que no hay una relación directa entre la Gavá y el Kavod. Una persona puede tener Gavá y no buscar Kavod. Y entonces separamos el tema de la búsqueda de Kavod del tema de la Gavá. Ahora, al revés, ahora vamos a ver un párrafo que complementa un poco lo anterior, por el otro lado. Es decir, es cierto que no necesariamente el que tiene Gavá busca Kavod. Por el otro lado, todo el que busca Kavod en alguna medida tiene que tener Gavá. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y esto también está en el Mesilat Yesharim. Para que no sea una contradicción, tenemos que decir, como dijimos, que son dos cosas distintas. Repito, estoy en la página 123. Por un lado decimos que no necesariamente el que tiene Gavá, el que se siente superior y todo eso, no necesariamente va a buscar reconocimiento. Eso es por un lado. Pero por otro lado, si una persona ya busca reconocimiento es porque de alguna manera él sí siente que lo merece. Si no, no lo buscaría. Eso lo vemos acá del Perek Hafbet en el Mesilat Yesharim, el segundo cuadro en esta página. Iné, Mala, dice el Ramjal, ya hablamos antes, Mignut Agava, de lo malo que es tener orgullo. Umichlala, y por deducción, Nishma, podemos escuchar y aprender también, Shevach Anavá, lo bueno que es la humildad. Todo lo que hablamos mal de la Gavá,
es justamente al revés cuando uno tiene anavá. Ata, pero ahora, ahora en este capítulo, dice el Ramjal, me voy a dedicar a explicar como algo principal la anavá misma. Y se va a entender mejor lo que era la gavá por sí sola. Es decir, hasta ahora explicamos lo que era la gavá y de ahí aprendimos lo que es la anavá. Ahora voy a hacer lo contrario, dice el Ramjal. Voy a dedicarme a explicar más lo que es la anavá y de ahí deduce lo malo que es la gavá. Explica el Ramjal, anavá bemachshavá. El que tiene anavá en su pensamiento, el primer paso es tener humildad en el pensamiento, en la forma de pensar. ¿Qué quiere decir? Shitbonen Adam, la persona tiene que reflexionar, veitametetzlo, que tenga claro, asher en ateila veakavod reuimlo. La persona tiene que reflexionar y pensar hasta que llegue a la conclusión de que las alabanzas y el kavod no son algo que él no merece. Kol sheken aitnase al sha'abneam. Con más razón, cuando el sobreponerse, el hacerse más importante que otros, con más razón que eso no es algo que merece. Eso lo puede conseguir por medio de la reflexión. En sobreponerse más por encima de las personas que son de su misma especie, es decir, parecidas a él. El primer párrafo hablaba de la anavá en el pensamiento, ahora habla de la anavá en la acción. Hay 4 acciones donde se manifiesta la anavá en la práctica. Primero, itnaeg atzmo beshiflut. Tiene que comportarse con shiflut. Shiflut es una humildad extrema. Besebel el bonot. Tiene que soportar cuando lo humillan. Bisno agabanut. Tiene que rechazar el liderazgo. ¿Sí? Rabanut se refiere al liderazgo. La persona tiene que escaparse de ser líder en lo posible. Upoveach min hakavod. Y escaparse del kavod. ¿Cómo? Bejiluch kavod lakol. Cuando le dé kavod a todo el mundo. Entonces, cuando le da kavod a todo el mundo, se está escapando del kavod. Entonces, dice 4 métodos prácticos de cómo comportarse con humildad. Beholofén, como dijimos, en este párrafo y en el anterior, estamos hablando de la gavá normal. En el fondo, no debería estar todo esto acá. Acá nosotros estamos estudiando el tema de la itnasut. Pero era importante aclarar que el tema del kavod no es algo que se asocia tanto a la gavá normal, sino se asocia más a la itnasut. Por eso es que estudiamos este párrafo acá. Pero de todas maneras, acá dice en este párrafo que parte del trabajo de la humildad práctico es escaparse del kavod. Vemos que sí hay una relación entre el kavod y la gavá normal. Es decir, que sí es cierto decir que una persona que busca kavod es porque de alguna manera siente que lo merece. Entonces, a pesar de que dijimos que no necesariamente el que tiene gavá busca kavod, sí podemos decir que todo el que busca kavod tiene algo de gavá. Porque si no, se sentiría incómodo, no lo buscaría si él siente que no lo merece. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, en la página 124, podemos decir que la itnasut, una mezcla de 3 cosas, es la mezcla de, por un lado, es una persona que le gusta el kavod. Ya dijimos que el kavod es un tipo de ta'avá, un tipo de placer. Además, es una persona que tiene algo de gavá por lo menos. No puede tener nada de gavá, si no, no buscaría el kavod. Pero además tiene este tema de la shraga, que era uno de los derivados del koach haká, si se acuerdan. Habíamos estudiado que hay uno de los kohot básicos que tiene la persona, que se llama koach haká. Eso, en una de sus manifestaciones, la persona busca sobreponerse a los demás. Shraga viene de la palabra sar, ser como un ministro, como alguien importante. Entonces, cuando a una persona le gusta destacarse, le gusta el kavod, tiene algo de gavá, todo eso junto, es lo que llamamos la itnasut en su expresión más fuerte, que la persona busca llamar la atención, busca kavod, quiere destacarse, quiere ser líder, quiere ser rico, famoso, quiere ser bien visto, aprobado, todo eso. Ese es el fondo de la itnasut, que tal como significa la palabra itnasut, es una persona que quiere estar por sobre a los demás. Una persona competitiva, le gusta sentirse más que otros, le gusta llamar la atención y todo eso que hablamos. De todas maneras, hay un nivel de itnasut que me parece que es muy común, que es un nivel más suave de itnasut. Es una itnasut que no tiene gava, porque en esta ecuación dijimos,
para que la Itnasut se manifieste como es su manifestación normal, tiene que tener por lo menos un componente de Gava. El que tenga un poquito de Gava, por lo menos, hace que la persona busque Kavod y lo haga como querer llamar la atención y ser como importante. Pero ¿qué pasaría si nosotros sacamos de esta ecuación la Gava? La persona le gusta todavía ser bien visto, pero no tiene esa sensación de que él es superior, no tiene Gava. Entonces acá tenemos una cita en la página 124 del Rabbi Yeruham, que no está hablando directamente de esta midá, en verdad. Yo la puse acá porque me parece que es una descripción de lo que sería la Itnasut, incluso cuando no tiene Gava. Pero de todas maneras, para ser correcto, tenemos que aclarar que esta cita no está hablando de esta midá particularmente, la estamos usando solamente para usarlo como una descripción de lo que a la persona le importa y busca. Entonces dice Rabbi Yeruham en Da'at Torah lo siguiente: Af tza'ad, incluso un paso, en Adam posea. La persona no hace ni siquiera un paso, bli kavanah limtzo gen. Incluso un paso, hace todos los pasos que hacemos, todas las acciones que hacemos, las hacemos con la intención de recibir, de encontrar gracia, digamos, de recibir una aprobación. Adama Yotzela Rehov, una persona que sale a la calle, por ejemplo, Reshit Davar, primero que nada, un mejaven limtzo gen, él tiene una kavaná de encontrar gracia, de ser bien visto, beinei arejov. No necesariamente con personas que él conoce. La mayoría de las personas antes de salir a la calle se arreglan, se miran al espejo, etc. Mapshat. El chat es que quieren ser bien vistos. Ahora, Bedabroi Mishu, cuando una persona habla con alguien, aló, Ujoshev bli afsaka, estás hablando con alguien. Entonces dice Rabbi Yeruham, me estás pensando sin parar, que itzadim zohen. Todo lo que dices, todo lo que haces cuando hablas con alguien, estás pensando cómo caerle bien, cómo ser bien visto. V'achashash koldu, incluso una sospecha mínima, sheyale al ra'ayonav, que le va a subir a la mente. Kishema lo matzah gen beinei ploni almoni, si vas a tener un mínimo temor de que ya no encontraste gracia en ojos de fulano, lo yechle veidav ad nefesh, te va a doler hasta lo profundo de tu alma, dice Rabbi Yeruham. Lo normal es que una persona que siente que no es bien visto por alguien, seguramente le va a doler. Umakol kaj, dice Rabbi Yeruham. ¿Y qué pasó? ¿Qué tan grave pasó? Umakol kaj yaziklo, ¿qué tanto le va a dañar imlo itzachen? ¿Por qué es tan terrible si alguien no está conforme con nosotros? ¿Por qué lo vemos como algo tan grave? Ela, que lo itzachen lo shayach klal. Vemos de acá que el no encontrar gracia, es decir, no ser bien visto, no es algo aceptable, bichlal. Haréis de kol hayab. Esa es toda la vida. Nosotros sentimos como toda la vida que necesitamos ser bien vistos. Limtzochen, lishtabot y mazulat. Lishtabot significa no ser diferente. No llamar la atención en sentido negativo de la palabra, como ser shavé. Por eso de acá vemos que no está hablando de una persona que busca ser más que el otro, como sería la Itnasut en su mayor manifestación. Estamos en una persona que está bien, quizás no quiere ser famoso, pero tampoco quiere que hablen mal de él. Quiere ser una persona bien recibida, aprobada. Entonces, eso es, acá lo dice como si fuera la esencia de la vida. Las personas le dan demasiada importancia. Arayá jotejeti, una demostración absoluta de esto, de que nuestro interés por ser bien vistos es muy alto, y she'anu, nosotros, im midoteino ayekarot, nosotros con nuestras buenas midot, entre comillas, es decir, está diciéndolo en forma irónica, digamos, no es que tenemos buenas midot de verdad, con nuestras buenas midot, entre comillas, yeholim ledaber im adam, podemos hablar con una persona sijot agukot, podemos hablar con una persona largas conversaciones, ve'od yotzim chaim, y todavía salimos vivos, mis hijos de esas conversaciones. Es decir, lo está diciendo de nuevo en forma irónica. Tú vas a hablar con alguien que no tienes ningún interés en hablar con él, y a pesar de tener malas midot, sales vivo de esa conversación. Es decir, te portaste bien, tienes buenos modales, hablas tranquilo, no dijiste nada equivocado, tuviste paciencia. ¿Cómo puede ser? Si tienes malas midot, normalmente no tenemos paciencia, somos egoístas, somos orgullosos, mil cosas. Nos debería costar mucho hablar con alguien así,
con tanta paciencia, o con así ser tan amables y todo eso. Si salimos vivos, entre comillas, de esas conversaciones, quiere decir, lo que va a demostrar ahora, es que en verdad nos importa mucho quedar bien en los ojos del otro. Entonces ese interés supera todas nuestras malas midot y nos permite, entre comillas, ser amables. Podemos hablar de forma normal y al caso, digamos. ¿Acaso esto no es una demostración clara? Que todos nuestros pensamientos, desde el principio hasta el final, ¿acaso esto no es una demostración que en verdad todo lo que queremos es recibir aprobación? La verdad es que, bueno, respondiendo a una pregunta acá en el chat, en verdad hay personas que no son así. Hay personas que están al otro lado de la escala, que vamos a estudiar después, Bezrat Hashem, que no tienen itnasut, sino tienen nevelá. Y justamente son esas personas antipáticas que no se puede hablar con ellos, como que se les nota que no te tienen paciencia. Pero lo interesante es que, según esta explicación de Rabbi Yeruham, no es que estos que son simpáticos, bemet, son buenos. Los dos tienen sus malas midot. La diferencia es que el que tiene itnasut tiene por sobre sus malas midot esta tendencia de buscar aprobación, y eso es lo que le hace portarse bien. Mientras que los que no tienen eso, como que se comportan en forma natural, digamos. Pero no, ¿me entiendo? No es una buena midá. Creo que lo mencionamos, que pueden haber culturas que parece ser muy buena gente y todo, pero en verdad no es que son buena gente, simplemente tienen una muy mala midá que cubre todas sus otras malas midot y no se les notan. Pero no es que en verdad son buenos. A diferencia de otros quizás países o culturas, sin entrar en especificaciones, que pueden ser como más directos o menos pacientes, o te gritan, o qué sé yo, y dice, ¿cómo puede ser? Tienen malas midot. No es que tienen peores midot, sino que tienen menos itnasut. No tienen esa itnasut que te cubre todas las malas midot. No sé qué es peor, pero eso ya es otra pregunta. El punto acá que no es, el punto que estas DRGs, lo que llamamos muchas veces, no es un bemet, un derech verdadero, no es amor al prójimo, no es consideración, no es nada. Es simplemente un interés verdadero, constante del imtzógen. ¿Cómo sé? Porque en el interior del corazón, la persona sigue siendo egoísta, sigue siendo enojona, cuando está solo sigue hablando mal de todo el mundo. Entonces ese mismo que te habla mal de todo el mundo cuando está solo en la casa, ¿por qué cuando sale a la calle y se encuentra con toda esa gente es tan amable? Si tú piensas tan mal de ellos, entonces ¿por qué te portas tan bien? El pshate es que tiene itnasut. Entonces quiere pertenecer, quiere ser bien visto y todo. Este secreto es tan terrible. Hay un interés de caerle bien. Mamash. Dice Rabbi Yeruham, este instinto de querer ser bien visto es tan fuerte que nos lleva a buscar aprobación incluso de las personas más bajas de los más bajos. Por ejemplo, Metoraf Aratz Berejovot, un loco que corre en las calles. Mehamat Tiruf, por su locura. Que si vas a estar con él en una misma casa, ya no te vas a portar de forma normal. Es decir, como te portas cuando estás solo. Es decir, tú estás solo, haces ciertas cosas. Pero cuando estás con este loco, te portas distinto. Quiere decir que incluso en ojos de él quieres tener una buena imagen. Vejze, pero está loco completamente. O más padre, ¿qué te importa? Zeu koach hakavod. Este es en el fondo el koach hakavod. Limtzo gen, buscar todo el tiempo gracias, ser bien visto. Velishtabot y mazulat, y no ser diferente que el otro. Ye ma shei. La verdad es que Rabbi Yeruham continúa el contexto de lo que él está hablando ahí. Él está hablando de cuando Am Israel iba a entrar a Eretz Israel y Hashem los advierte de que no aprendan de los goim. Van a entrar a Eretz Israel, hasta ahora estaban en el desierto. Desde que Am Israel salió de Egipto estaban en el desierto, 40 años. Ahora van a entrar a Eretz Israel. Por primera vez van a tener se van a exponer a ver las actitudes de los goim, la idolatría que ellos hacen, las cosas malas que ellos hacen. Entonces la Torah nos advierte que no aprendamos de eso. Pero la pregunta es, ¿cuál es el hashash? Si eran pueblos muy bajos, eran primitivos, eran idólatras. Mapitoma Israel, acaba de decir la Torah. ¿Qué tanto advertencia? ¿Cuál es el miedo de que aprendan de ellos? Y dice Rebuja, no creas que es así nomás. El ser humano tiene una tendencia muy potente de querer buscar pertenecer, de querer ser bien visto, incluso con personas locas o malas.
Entonces no crean que es como algo tan simple. Ustedes van a entrar a Eretz Israel, van a tener malas influencias y que sepan que es algo muy fuerte. Van a querer, sin darse cuenta, no ser mal vistos por los goim ahí. Y quizás van a empezar a dejar de hacer ciertas mitzvot o van a hacer ciertas averot solamente para pertenecer. Y la verdad que eso se ve mucho. Cuando una persona está frente a goim o frente a gente que no cumple Torah, a veces le cuesta hacer ciertas cosas, o no solamente le puede costar hacer una mitzvah, sino que trata de verse, entre comillas, normal en los parámetros del otro, que no cumple, por ejemplo, mitzvot. Trata de decir, yo no soy de los religiosos fanáticos, yo soy normal, digamos. Pero a veces puede ser simplemente por esto. Quiere decir, es como un miedo de no querer ser rechazado o mal visto y todo eso, que en el fondo es algo que a lo largo del tiempo puede afectar. No solamente en el momento, que cuando estoy enfrente de esa gente me voy a portar diferente, sino que ya me acostumbro a comportarme así, incluso cuando estoy solo, porque ya adquirí esa mala influencia, digamos. Pero bueno, eso es lo que podemos ver ahora, lo que sigue en la página 125. La primera consecuencia negativa de esta midá es justamente la influencia social. Entonces dice Rabbi Yeruham a continuación. ¿Por qué entonces nos asombramos? ¿Por qué nos asombramos, dice Rabbi Yeruham, cuando el pasuk dice Vatiru et shekutzeem vet giluleem? La Torah nos advierte, no vayan a ver ustedes sus ídolos. Nosotros nos preguntamos, como que mitpalim, nos asombramos, ¿cómo puede ser que eso sea un temor de que tengamos miedo de que vamos a ser mal influenciados? Son cosas muy primitivas. Entonces dice Rabbi Yeruham en emet, en verdad, habíamos dicho en el párrafo anterior que tener un loco en la casa también te hace comportarte diferente. Entonces es cierto que estas actitudes de los goim tan bajas, tan idólatras, es como, se puede comparar con un loco. Ajaló yeshno koach, pero de todas maneras hay una fuerza, un instinto, hu yetzer hara mi bachutz. Rabbi Yeruham lo llama el yetzer hara externo. Hay un yetzer hara interno, que son nuestra búsqueda interna del placer, de la comodidad, todo eso sería el yetzer hara interno. Pero también hay un yetzer hara externo, que se refiere a la influencia social. Como que hay un yetzer hara que no viene de ti dentro. Si estás solo no vas a tener problemas. No es un yetzer hara que nace dentro tuyo. Un yetzer hara que nace por la sociedad. Cuando Am Israel va a ver en los pueblos como Amon y Moab, Tekef mitorer koach achikuy, inmediatamente se despierta este instinto de copiar. Hikuy es copiar. Es interesante que en el fondo Rabbi Yeruham me está diciendo que todo ese instinto humano tan común y tan básico de querer copiar viene de la midá de la búsqueda de kabod, como del ishtabot, querer ser parecido al otro, no ser diferente. Eso quiere decir que cuando un niño, porque a veces es bueno, este instinto de copiar a veces es bueno, ¿cierto? Muchas veces los niños aprenden cosas por el tema de copiar. Cosas buenas también, o se desarrollan. Ese instinto de copiar viene de esta midá, de la midá de querer pertenecer, de no ser diferente, de querer hacer como ser parte. Si yo veo a mi papá haciendo algo, yo también quiero. Como el niño que toma el sidur que no entiende nada, pero toma el sidur y empieza a moverse como si estuviera rezando. Viene de un koach bueno, solamente que depende con quién estás al lado. Si estás al lado de tu papá, que es un tzadik, está perfecto. Pero ¿qué pasa si tienes goim al lado que te enseñan a hacer idolatría? Entonces eso es un peligro. Lejakot et Amon u Moab, de copiar a estos pueblos, limtzó gen beine Amon u Moab, para encontrar gracia en sus ojos, veliot shavim imaem. A pesar de que es algo muy repugnante lo que ellos hacían, hay un hashash de que seamos mal influenciados. Ita Hazal, está mencionado en Hazal, Kibito shel Rabbi Hanina ben Tardion, la hija de Rabbi Hanina ben Tardion, Atzad itzdika alea et adin. Ella justificó el castigo que le tocó. Es decir, Hashem la castigó y ella dijo, sí, es verdad, lo merezco. ¿Por qué? Al ksheamra kama naim psiotea shel ribazo. Ella estaba caminando al lado de los romanos, la hija de Rabbi Hanina ben Tardion. Estaba caminando y los romanos dijeron, qué lindos son los pasos de esta joven. Ribá es joven. Es decir, como que camina muy bonito. Y Umiad digdeka yoter. Ella, la niña, inmediatamente se cuidó incluso más de caminar bien. Por eso recibió un castigo, está escrito ahí en Hazal.
Quiere decir, por el hecho que ella escuchó cómo los romanos ahí decían que ella caminaba bien, eso la motivó a cuidarse incluso más, lo cual no es tsanua. Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso es ese mismo, se activó este instinto humano de querer buscar kavod. Y ponen a Adam, hay que reflexionar, dice la Biruja, y sentir en nosotros mismos que en Shum Maase no hay nada, no hay nada que hacemos, es muy fuerte el lashon que está diciendo la Biruja. No hay nada que nosotros hagamos que no sea por esto. Ya sabemos que vamos a estudiar que existe la mirada opuesta, así que dijimos que no tiene esto. Está hablando en general. Las personas normales, digamos, que tienen esta mirada, o por lo menos algo de esta mirada, la mayoría, entonces todo lo que hacen está de alguna manera influenciado por esto. Y cuando la persona sepa esto, ahora la persona tiene que tener mucho miedo de la calle. Ahora ya la calle ya no es algo pashut, la calle es algo fuerte. Porque uno dice, no, a mí no me afecta, mentira, no es verdad. A todos nos afecta en alguna medida, o casi a todos nos afecta en alguna medida, porque sí nos importa el intzogen, la forma que nos vamos a comportar, incluso esto puede influir en nuestras hashkafot, en nuestras midot, en nuestra forma de cumplir la Torá, en cómo nos relacionamos con nuestra familia, todo. Porque muchas veces los parámetros que tenemos son lo que es lo normal, lo que es lo bien visto, y no nos damos cuenta cómo en el fondo nunca fue una decisión que tomamos realmente nosotros, porque ese es el camino correcto, sino simplemente porque es la influencia, es el interés de copiar, de pertenecer, de recibir kavod, etc. Entonces, una de las características donde se nota que la persona tiene esta midá es justamente que es débil frente a la presión social. Por decirlo en un ejemplo de Kiruv, entonces puede haber una persona que no le cueste cumplir mitzvot, pero sí le va a costar cumplir mitzvot en todas las mitzvot que sean públicas. Es decir, no tiene ningún problema en comer kasher, por ejemplo, pero sí tiene problema en negarse a comer cuando su tío le invita a comer algo que no es kasher. Entonces eso nos va a ayudar a entender que en verdad su problema es un problema social y que seguro se manifiesta no solamente en el tema religioso, sino que también en todas las áreas de su vida cuando no puede hacer en el fondo lo que él mismo quiere hacer cuando es mal visto. Eso tiene que ver con el segundo punto acá, todavía en la página 125. Otra consecuencia negativa entonces de esta midá de la itnasut es que la persona no pueda hacer lo que quiere o necesita por una mala opinión de los demás, como dice Rabbeinu Yonah. Dice Rabbeinu Yonah, Beata, ahora vos la skilja, ven y te voy a enseñar. Que akatzea jagón mina silsul, el punto medio se llama silsul. Entonces el extremo último del silsul, lo tov velo najón, no es correcto. Que inomina najón, shinag adam shraga beatzmo. No es correcto ser extremistas. Está bien un poco de silsul, que es el punto medio, pero irse al extremo está mal, porque no es correcto que la persona se comporte con sí misma con shraga, es decir, como que es muy importante, como sobreponerse por encima de los demás. Un ejemplo que trae, hay personas que van a dejar un trabajo, van a evitar hacer un trabajo, a pesar de que era una situación que había una necesidad de hacer ese trabajo. Digamos, ofrecen un trabajo, lo necesito parnasá, esto es lo que hay, debería tomar el trabajo, pero no lo voy a tomar porque considero que no es un trabajo suficientemente honorable para mí. Lo cual es un error, la persona está sufriendo, no tiene parnasá, no tiene cómo alimentar a su familia, pero él no quiere porque no se siente como que es suficiente kabod para él. Eso puede venir de esta mirada. Como dijeron nuestros sabios, una persona siempre tiene que entregarse a hacer un trabajo que es extraño para él, es decir, no apto para él, para no llegar a un punto que necesite favores de las personas. Es decir, tzedakah. Debería priorizar cualquier tipo de trabajo, afilo un trabajo que no sea muy honorable, con tal de no necesitar tzedakah. Como un ejemplo, dijeron Jajamim, afshet anevelá bashuk, quítale el cuero al animal muerto en el mercado, lo cual es un trabajo no muy honorable, tiene mal olor, etc. Incluso que sea en el shuk, estás en un lugar público, tienes que preferir ese trabajo de quitarle el cuero al animal muerto en el shuk,
Ve'al tomar Adam gadol anoji. Y no digas yo soy una persona grande, importante y no puedo hacer eso. Sheachrosh ve'izra, que tiene que arar, sembrar, y asok bemelachto. Eso es siempre mejor. Mi mitkabed vechazar lechem, es un pasuk. Es decir, cualquier trabajo va a ser mejor que una persona que busca kabod, que por eso le falta el pan. Hay personas que porque mitkabed, por eso es que chazar lechem, no es lógico. Min ajosech atzmo min amelachá, el que se abstiene de hacer un trabajo con la intención de lesalsel nafsho velitkabed. Él quiere respetarse a sí mismo y por eso deja de hacer el trabajo. Pero amelachá tzarich elav, pero en verdad él necesita el trabajo. Y termina Ujazar Lechem, termina sin pan, Bimano, Mimena, Betzarich Labuyot. Él se abstiene de hacer ese trabajo y al final termina buscando tzedakah, necesita ayuda de la gente por el hecho de que no hizo el trabajo que tenía. También entonces vemos que Rabbeinu Yonah trae esta consecuencia como un tema de la mirada de Itnasut. Es decir, podría haber una persona que por Itnasut deje trabajos que le son buenos, que los necesita. Simplemente no se siente suficientemente mejubad con ese trabajo y por eso no lo hace. A veces pasa también que un trabajo simplemente es un tema de tiempo. O sea, puede ser que un trabajo con el futuro vas a tener más, te van a dar un puesto mejor, pero la persona como se siente muy superior, entonces no quiere empezar de abajo y no empieza nunca. Pues no, yo quiero que me den el trabajo arriba. Pero resulta que no se lo van a dar, necesita la experiencia, necesita tener paciencia y para eso tiene que ser cosas que para él son keilo humillantes y él no acepta. Entonces por eso se queda abajo. Se queda sin nada. 3. A veces pasa que, como dijimos, la Itnasut es una midá muy fuerte. Hasta ahora, los ejemplos que dimos hasta ahora podría ser también con una Itnasut suave, que no trabaje donde tiene que trabajar o que tenga mala influencia social. Pero a veces es peor y se convierte en discusiones, como dice el Orjot Tzedikim. Varia data, todavía estoy en la página 125 abajo, varia data, ya sabes, ma era, lo que le sucedió, le Korach ve'edato. Ya sabes lo que le pasó a Korach, Mehamad Ga'avato, por causa de su Ga'avá. Shibikesh leitgadel, él buscó crecer, velikach gdulá, y tomar para sí mismo un cargo grande, importante, shelon nitna lo min hashamayim, que no lo merecía del cielo. Entonces, kach nichnas le machloket. Y por eso entró a discutir con Moshe. Una machloket yatzá kiná vecina. De la machloket surgió kiná y odio. Es interesante cómo lo trae el Orjot Tzedikim. De Pashtut, cuando se estudia la parashá de Korach, pareciera ser que el problema de Korach era que tenía envidia. Como que el origen de toda su discusión era la envidia. Acá no está diciendo así. La envidia fue lo que pasó al final. Es el resultado final de todo el proceso. Pero lo que empezó al principio era simplemente que tenía Ga'avá. Pero no la Ga'avá clásica. La Ga'avá llamada Itnasut. No se olviden que según el Orjot Tzedikim, la Itnasut no se llama Itnasut, se llama Ga'avá Baguf. Y este párrafo que trae el Orjot Tzedikim está hablando dentro de la parte de Ga'avá Baguf. Es un gran hidush. Lo que está diciendo es que lo que tenía Korach no era que él se sentía superior, ni tampoco que tenía envidia, sino que simplemente tenía la mirada de Itnasut. Es decir, es una persona que quiere ser líder, quiere destacarse, quiere ser importante, tiene esta tendencia competitiva, quiere ser como el famoso, el más grande, el líder. Pero no es que Behemet él tenía una envidia, ni tampoco se sentía más que Moshe. No, él no se sentía más que Moshe, simplemente tenía un interés muy grande de ser él el más destacado. Y le molestaba, obviamente, que Moshe fuera el más destacado. Por eso es que empezó a discutir. De ahí ya surgió la discusión, y surgió la quiná, y el odio, y todo. Pero todo empieza por una necesidad de ser el mejor, ser el competitivo, ser el exitoso. A propósito, se ve de Korach, que cuando Korach habla de una forma muy, se puede decir, humilde. Es decir, el argumento de Korach no era yo soy el mejor, o yo soy mejor que Moshe. Lo que Korach decía, no necesitamos un líder. Todos estamos bien. Yo soy el que está luchando por decir que todos somos iguales. Es decir, era un liderazgo suave, un liderazgo como si fuera humilde. A diferencia de una persona que lucha por Ga'avá, él dice, no, yo soy acá el mejor, yo entiendo más, Moshe está equivocado, yo soy el que tiene la razón. Él no decía eso. Él decía, no necesitamos líderes, estamos todos bien. Quiere decir que su argumento era un argumento mucho más de caerle bien a la gente. Era un argumento mucho más que quería complacer a los demás. Najón, él quería ser el líder, pero no decía yo soy el mejor, él decía, todos ustedes son tzadikim. Es como un político
más que un Gaután así que no le importa nada. Y Bemet calza con la descripción que le está dando los Jotzedikim, que era una persona que tenía Itnasut, más que Gavá normal. Y por lo tanto, su necesidad era destacarse más que simplemente una persona que se sentía superior. Se ve a veces que hay líderes que, bueno, el liderazgo es un nisayón, ¿cierto? El liderazgo es un nisayón porque no es tan que mencionamos antes en el Mesilat Yesharim, que uno de los métodos para trabajar la Gavá es Sonet Agabanot, es decir, tratar de rechazar el liderazgo. A veces no le queda otra a la persona, uno tiene que ser líder. Los mismos Balea Musar dicen que, bueno, Bemokom Shenish Ishtadel Yotish, a veces tienes que hacerlo. Pero de todas maneras, una persona tiene que sentir un cierto rechazo de ser líder, como sentirse no apto para ser líder, para que eso mismo lo proteja de no tener Gavá. Pero Bemet, el ser un líder es un nisayón. Es un nisayón, como existe el nisayón a Osher, que una persona rica tiene un riesgo de caer en Gavá. Bueno, el líder también. El líder tiene un riesgo de caer en Gavá. Pero hay dos tipos de riesgos. Está el riesgo de la Gavá clásica, es decir, yo soy el líder, yo sé lo que estoy haciendo, ustedes no entienden nada, me tienen que hacer caso. Eso sería el líder con Gavá clásica. Pero también está el líder que tiene Itnasut, es decir, es un líder que es al revés, muy bueno con la gente. Lo que ustedes quieran, yo me adapto, yo voy a luchar para ustedes, vamos a hacerlo para que todos queden contentos, le importa mucho ser bien visto por su gente, por su público, por su lo que sea. Y en verdad va a ser una persona que va a ceder mucho a su propia comodidad con tal de que la gente esté contenta con él. Hasta que sienta que alguien está compitiendo o amenazando su liderazgo. ¿Sí? Él va a ser el líder más humilde, entre comillas, del mundo, hasta que sienta que alguien está compitiendo con él. Si de repente alguien de su comunidad, de su institución, de su empresa o de lo que sea, va a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, y él va a sentir de que está amenazando su liderazgo, ahí se le van a olvidar todos sus buenos modales, toda su consideración con los demás, y se va a convertir en Korach. Porque él era bueno porque era el líder. Y ahí está dispuesto a darle el gusto a la gente. Pero en el momento que lo están amenazando, ahí ya no es tan seguro que siga siendo tan bueno. Eso es porque no era un humilde de verdad, sino era uno con Itnasut, que como que se comportaba con preocupación a su gente, pero no porque era humilde, sino simplemente porque quería el Inchoje. Otra consecuencia más, al principio de la página 126, que puede afectar esta amidad, es en la toma de decisiones. Porque cuando tomamos decisiones, muchas veces el qué dirán influye mucho en nuestra decisión sin que nos demos cuenta. Esto lo dice el Shugei Da'at. Dice así. Me'ain nimtza koach kazeh ba'adam. ¿De dónde va a salir la fuerza, esta fuerza en la persona? Le'ain significa atreverse. La'asot davar kazeh al pi da'ato. No importa el contexto, pero lo que nos interesa es la expresión. ¿De dónde va a sacar fuerza la persona de atreverse a hacer algo por su propia opinión, al pi da'ato, neged da'at rabim, en contra de la opinión de todos los demás? Velebli ligó, y sin temer, mimashi omru abriot, sin temer del que dirán. Me'ain va a mitzut lev kazo. ¿De dónde va a venir un atrevimiento o una valentía grande como esta? Soter está diciendo es algo muy difícil. Bemet es muy difícil tomar una decisión en contra de la presión social. Es algo realmente difícil. Abel Bemet, zeu pri koach adat. En verdad, este es el fruto de la fuerza del Da'at. Cuando una persona tiene lo que se llama Da'at, ahí es cuando la persona debería poder tomar una decisión incluso en contra de la presión social. Cuando llegue la persona a este nivel, ¿qué significa? Limshol be'atzmo, gobernarse a sí mismo. Alidei tikboret adat, por la fortaleza que tiene su propio Da'at. Lo itaker, no se va a detener, milotziet machshavto, no se va a detener de concretar su pensamiento, es decir, lo que él opina, ¿verdad? El apoal, de sacarlo a la práctica. Bishvil kol elu advarim, por todas estas cosas, aregilim, que suelen limnoa, vele afriato, que suelen evitar y molestar, militneg al pi dato vekarato.
estas cosas normales que suelen molestar y dificultar de que la persona haga lo que piensa y lo que entiende. Que con mayon boa briot vekatomé, como por ejemplo el que dirán, que coaja, jlataja, zakam, mesir mi leva adam, una decisión fuerte, quita del corazón, kol morach upahad, todo temor, veloichat mipnei kol, y no teme de nadie. La verdad que este párrafo no está tanto describiendo el problema, sino más que nada describiendo la solución. Como que una persona debería tener mucho dat, mucha independencia en sus decisiones, que no le importa el que dirán. Pero lo traje acá más que nada para explicar qué pasaría cuando esto no está. Entonces, una persona que tiene mucha Itnasut, obviamente le va a costar mucho tener este dat en todas las decisiones que tengan que ver con el que dirán. Una vez me pasó que con una persona me decía que era muy insegura, no sabía qué hacer, le costaba mucho tomar decisiones. Yo quería saber si su problema era Stam, una persona que le cuesta tomar decisiones, como por ejemplo porque tiene edad yataná o cosas por el estilo, o una persona que le cuesta tomar decisiones porque le importa mucho lo que opinan los demás. Yo le dije, bueno, imaginémonos que estás en una isla. Estás en una isla, no hay nadie. Yo te pregunto, ¿también te va a costar tomar decisiones? Vas a estar ahí, tú tienes que decidir si comerte el coco, comerte la piña, construir la cabaña, no construirla. ¿Te va a costar? ¿Vas a ser indeciso? Me dijo, no, ahí no va a tener ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que él sí sabe tomar decisiones. Cuando él tiene que elegir entre A o B, él sabe elegir, no tiene problema. Pero cuando está casado, cuando está en la comunidad, cuando está en el trabajo, cuando está en todos los grupos sociales, cada vez que quiere hacer algo, inmediatamente está pensando, ¿y qué va a pensar este? ¿Y qué va a pensar el otro? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? Entonces eso mismo lo hacía muy indeciso. No era un problema de autoestima o de capacidad de tomar decisiones. Era simplemente una persona que todo el tiempo está pensando, lo que más le importa es el Itzogen, y por lo tanto el que dirán lo marea completamente, porque la verdad, en la vida siempre van a haber opiniones opuestas. Tu esposa quiere así, tu suegra quiere así, tu trabajo así, como que siempre, no todos quieren lo mismo. A fin lo que uno quisiera satisfacer a los demás, lo cual ya está mal, pero a fin lo que uno quisiera todo el tiempo satisfacer a los demás, tampoco va a poder, porque no todo el mundo quiere lo mismo. Entonces al final eso hace que esté todo el tiempo como indeciso. Una pregunta. Sí. Pero si la persona quiere siempre encontrar como que lo vean bien, también en el fondo no tiene dadas. Entonces no entiendo bien cómo en el ejemplo se soluciona, porque en el fondo no tiene lo que él quiere, siempre es más importante lo que otros quieren. Si tuviera lo que él quiere, lo que los otros quieren, no le ganaría siempre. Es que es una balanza, digamos. ¿Qué quiere decir? Hay personas que no tienen opinión. Hay personas que no se atreven a opinar, que no es lo mismo. O sea, hay una persona que cuando tú le dejas decidir sin ninguna influencia social, por ejemplo, en el caso de la isla, él sabe perfectamente lo que quiere. Hay otros que no. O sea, hay gente que está en la isla y se va a quedar ahí muerto de hambre porque no sabe si comerse el coco o la piña. También existe eso. Entonces, el que tiene... Mamás. Claro. Y el que tiene Nasut... no lo llevan a la práctica, no porque no... Si ellos se concentraran con su propia opinión, lo encontrarían. Solamente que nunca se preguntan esa pregunta. Él no se pregunta qué quiero, él se pregunta qué quieren los demás. Claro, entonces eso es lo que quería decir, que entonces hay un problema adicional con esa persona, porque sí tiene una voluntad propia, pero siempre queda postergada por lo de los demás, y eso obviamente le daña, porque tiene una voluntad, no es que no tenga una voluntad. Seguro. Claro, pero ese es el problema de la Itnasut. Claro. El que tiene Itnasut, bueno, puede tener otros problemas, pero suponiendo que no tiene otras malas midot, sí tiene como su propio, debería internamente, tiene una preferencia, solamente que nunca se manifiesta. O sea, ¿cuántas personas hay en el mundo, por ejemplo, que eligieron, supongamos, una carrera universitaria, no porque ellos querían, no porque les gustaba Behemet, sino están porque la presión social, qué dirán el papá, la mamá, el grupo, etc. Entonces, al final de toda su vida se está dedicando a algo que no le gusta, simplemente porque no se atrevía ni siquiera a preguntarse a sí mismo qué le gusta a él. Imagínate que pasa eso en un caso peor, que una persona elige una pareja por eso. También puede pasar, que no está pensando si le gusta o no a esta persona, sino está pensando qué van a decir su grupo social. Entonces es terrible. No lo pele, digamos que esas cosas no funcionan. Todo. Hay otro tema de expresar superioridad, el punto 5 de la página 126. Esto también estamos hablando de la Itnasut fuerte. Lo ishma divrei aniim aumlalim. Puede ser que no escuche a los pobres, sí, en hebreo son dos palabras distintas, aniim aumlalim. Bomdo etzel aniim. O shenichnas lebateem, cuando ve a los pobres o cuando entra a sus casas, em sruchim be'einav, son repugnantes en sus ojos. Vaf bedvarav, y también en sus palabras, y daber al tzadik atak, habla en contra del tzadik, atak es fuerte,
begava. ¿Qué quiere decir? A veces, la verdad es que esto confunde un poco, porque el que tiene itnasut es una persona que trata de calzar en el lugar donde está, quiere llamar la atención. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué va a hablar mal del tzadik? Depende, si está junto con tzadikim, va a hablar bien del tzadik. Solamente si está con los malos va a hablar mal del tzadik, porque eso es lo popular, digamos, en el grupo donde está. Pero de todas maneras, esta característica sí tiene algo algo que manifiesta la midá. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes para el que tiene itnasut es su apariencia. Por lo tanto, muchas veces él va a sentir un rechazo automático por todas las personas que no se preocupan de su apariencia. Dafka, porque para él es justo lo contrario. Entonces puede haber un pobre que tiene realmente problemas objetivos, digamos, para preocuparse de su apariencia, por su pobreza, y resulta que eso le causa un rechazo. Porque más allá de que a él le gusta adaptarse al lugar y todo, él como que es con lo contrario de él. Él es una persona que está como lo que más quiere es cabot, vestirse bien, o llamar la atención en el sentido de ser como admirado, respetado y todo. Y él ve una persona que es todo lo contrario. Entonces siente un rechazo. Como que no puede comunicarse, no puede relacionarse con esa gente porque es tan opuesta a su naturaleza. Entonces esto va más allá de lo que es la itnasut normal, de que la persona se trata de como adaptar al lugar donde está y llamar la atención, siendo el mejor el lugar o según los parámetros de la sociedad donde está. Es algo bifnei atzmo, porque esta gente no está preocupada de su apariencia y él sí está preocupado de su apariencia. Tiene ese tema. Bueno. Otra cosa puede ser, también, esto no sé si pasa siempre, pero al final de la página 126, estamos hablando de un parnas. Parnas es un líder. Amatil eimay etegal atzibur, una persona que pone temor, es demasiado exigente con su gente. Shelo leshem shamayim. Obviamente que, como dijimos, no siempre esto va a pasar, va a depender, porque hay algunos que son líderes con itnasut que son más suaves. Pero dentro de los que buscan liderazgo, pueden estar los que buscan liderazgo en forma desagradable, porque quieren imponer su opinión. Entonces dice el Maharsha ahí, Eimay eterah, este temor en exceso, shelo leshem shamayim. De verdad yesh leparnas, latil eimá. El líder tiene que de alguna manera imponer un poco de temor, es decir, tiene que haber un poco de respeto, si no, no funciona. Como shekatuv, zrok marab talmidim. Hazal dicen que uno tiene que tirarles amargura a los alumnos, es decir, tiene que haber disciplina. Cuando estás enseñando, los alumnos te tienen que tener un poco de temor, si no, no vas a poder enseñar. Un poco sí, pero acá está diciendo que cuando es un temor en exceso, uvadai shelo leshem shamayim. Cuando es en exceso, seguro no es leshem shamayim, y está mal. Y como posee que el Rambam, está prohibido que una persona se comporte con liderazgo sobre el tzibur, el líder tiene que ser humilde y tener temor a Hashem. Una persona que es un líder, que es demasiado exigente con el tzibur, no leshem shamayim, va a tener un castigo. Ben talmid jajam, muy jamur lo que dice acá el Rambam, que no va a tener un hijo talmid jajam por el hecho que él fue demasiado fuerte con el tzibur. Mistome, que todo este párrafo, todo este cuadro, está hablando de una persona que tiene itnasut junto con Gaba, la Gaba normal. No es itnasut sola, porque ya dijimos que el que tiene itnasut sola probablemente va a ser suave con su gente, por lo menos mientras no lo estén amenazando. Pero por eso es que el Rama menciona al final, está Linog Bishraga. Linog Bishraga es algo que, Bishraga, efectivamente es algo que tiene que ver con itnasut, pero él agrega Begasut Aguach. Begasut Aguach ya es Gaba normal. Entonces, Mistom está hablando de una persona que tiene las dos. Entonces, porque una que tiene Gabá solo, quizás va a querer tener Gabá en su casa. Es decir, el que tiene Gabá solo no necesariamente busca reconocimiento, ya estudiamos. Quizás va a estar solo en su casa tranquilo. No va a buscar imponer necesariamente su opinión. Él piensa que todos son una basura, el que tiene Gabá, pero no le importa nada. Cuando los sumamos con el que tiene itnasut, entonces él quiere ser un líder. Y ahora él también quiere imponer su opinión, y quiere que lo respeten, y quiere que le hagan caso. Entonces ahí ya se hace una bomba atómica. Porque también importa ser líder, también importa recibir reconocimiento, pero al mismo tiempo él está seguro que él es el mejor y todo. Entonces eso se convierte en una parnasa, matila, imay, tegala, tzibur, que eso es muy delicado y muy grave. Y como dijimos, es un nisayón. Porque una persona puede tener malas midot. Todos tenemos alguna mala midá. Es normal tener un poco de gabá, es normal tener un poco de itnasut. Pero cuando uno se convierte en un líder es un peligro. Porque ahí es un nisayón.
como darle mucha fuerza, es como, puede ser un detonador de una mala midá. Como dice Rabbi Soel, que Yeravam, ¿sí? El rey Yeravam, cuando fue nombrado, al principio era un tzadik, era un jajam, era de los mejores. Pero cuando lo nombraron como rey, eso le sacó de adentro como todas sus malas midot y se convirtió en la persona más rayada de la historia, a uno de los más rayados de la historia. Es muy delicado. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros mismos, si es que nos toca, por las circunstancias de la vida, una circunstancia que tenemos que ser líderes por algo, un proyecto o algo, lo que sea, hay que tener cuidado, hay que estar muy atento, que no vaya a ser que se despierten malas midot, o especialmente estas dos, Gabá con Itnasut juntas, ahí sería muy delicado y muy grave. Como que hay que tratar de, por eso hay que previamente, lisnot Gabanut, como tratar de evitar esas circunstancias que son peligrosas, y si de todas maneras es nuestra obligación, porque a veces es nuestra obligación tomar un liderazgo en algo, hay que tener mucho cuidado, estar muy atento de que no se esté, por las circunstancias, no se esté despertando una mala mirada. Y vemos que Bemet, los líderes de Am Israel, los verdaderos líderes de Am Israel, eran todos destacados por su humildad. A pesar de que sabían ser líderes y sabían imponer su opinión cuando era necesario, como Moshe Rabbeinu o David Amelech, pero de todas maneras eran dafka destacados por su humildad, porque la condición para ser un buen líder es dafka la avod al midat ha'anavá en especial, porque Bemet el ser líder es donde más peligroso no tener esa mirada. Todo. Eso por hoy, Besat Hashem, la próxima semana seguimos. Shalom a todos. אפשר לתקן.